Con todo el respeto del mundo, yo creo que una de las cosas que nosotros en Chile tenemos que hacer es empezar a dejar de creer en estos centros de pensamiento. Estos centros de pensamiento en Chile, como Libertad y Desarrollo, que cumplen 35 años creo, me da la impresión de que están hechos y fundados solamente para recibir dinero del Estado y de los privados, una especie de, de favores, ¿no? Un pago de favores, porque en materia, por lo menos, de combate al crimen organizado, no tienen mucha idea de lo que están hablando. Libertad y Desarrollo es un centro de estudios chileno que está celebrando su 36 aniversario, fue fundado en 1990 y supuestamente se enfoca en la promoción de la libertad económica y la política de libre mercado, además de realizar análisis de temas públicos. ¿Ya? Eso es lo que venden. Como yo estoy regresando a mi país en 181 días, me llama poderosamente la atención estos centros de libre pensamiento que se formaron en 1990. Supuestamente este grupo responde a diversos temas con perspectiva liberal y libre mercado, hace recomendaciones y están afiliados a este grupo Hernán Vigi, Luis Larraín, Cristian Larraoulet y gente que se supone que son expertos, pero no sé qué tan expertos pueden ser estos rankings. Todos sabemos que los premios son pagados, las premiaciones son pagadas, los rankings a nivel global son pagados y no son gratis. Las portadas de la revista Forbes son pagadas y en fin, hay una serie de mitos que hay que empezar a tirar. Pero este centro de pensamiento, Libertad y Desarrollo, que sería súper interesante ver de quién lo financia y cuánto dinero tiene, porque yo me centré obviamente en analizar las propuestas que Libertad y Desarrollo desarrolló este 3 de abril del 2025. Está el PDF ya levantado sobre 5 propuestas para combatir el crimen organizado. Miren, y sin leer mucho, tienen una introducción donde se basaron en informes oficiales chilenos, para empezar. Se basaron en informes de la Subsecretaría de Prevención del Delito, se basaron en informes de Paz Ciudadana, se basaron en informes de la CEP, encuesta, y supuestamente basado en estos informes nacionales ellos entregaron propuestas. Y las propuestas son bastante ridículas. Por ejemplo, ellos dicen que van a crear una fuerza de tareas contra el crimen organizado. Esa es su primera medida. Y habla mucho de mejorar las capacidades del Ministerio Público, etcétera, etcétera. Muchas tallas que ustedes pueden leer en el link de la Fundación de la Libertad y Desarrollo. Pero la primera alerta, cuando uno se da cuenta que esto está redactado por un abogado y no por alguien que sepa realmente de la realidad del crimen organizado actual, dice que la fuerza de tarea conjunta las conformarían funcionarios de la policía, funcionarios de la Directemar, de Gendarmería de Chile y de la Dirección General de Aeronáutica Civil. Entonces, ahí ya empezamos mal. Ahí ya empezamos mal porque el principal problema de tráfico de personas lo tenemos en el aeropuerto. El principal problema de tráfico de estupefacientes y de armas lo tenemos en los puertos. Y el crimen organizado transnacional no se combate con entes que están corrompidos, sino que se combate con elementos de las Fuerzas Armadas y las fuerzas policiales, pero elementos de élite, porque estamos hablando de investigaciones de larga data. Entonces uno no puede meter a la Dirección General de Aeronáutica Civil, que ha estado obviamente implicada en los asaltos más grandes en el aeropuerto, a la Directemar, que no ha entregado informes sobre el tráfico de drogas y armas dentro de los contenedores, sobre
las policías que tienen a sus altos mandos y directivos presos por desvío de fondos. Acá hay un grave problema de libertad y desarrollo que no está entendiendo que también no puede tener en esta fuerza de tarea conjunta al Servicio Nacional de Aduana. Esto no es crear unos nuevos órganos para pedir más plata al Estado, sino que esto es crear fuerza de combate que combatan al crimen organizado transnacional. O sea, es un combate directo, combate armado. Y para hacer un combate armado se necesita una inteligencia previa. Y para hacer una inteligencia previa necesita unas unidades pequeñas. Y para tener unidades pequeñas necesitas primero reconfigurar la ley, crear tribunales especializados en crimen organizado transnacional, no los tenemos, limpiar el Poder Judicial, no lo tenemos, limpiar Gendarmería, que tiene un 80% de corrupción en sus filas, cifra manejada por organismos de inteligencia de la misma Gendarmería. Es decir, no están entendiendo nada con respecto a la creación de fuerzas de tarea conjunta. Así que su primera propuesta, mis queridos amigos de Libertad y Desarrollo, es un bluff. Es algo que no tiene asidero científico. Empecemos por ahí y está descartado. No va a solucionar absolutamente nada, ni en el corto plazo. El segundo punto, ellos hablan del fortalecimiento de los equipos investigativos. Habla de que quieren fortalecer las unidades del sistema de análisis criminal y foco investigativo, quieren fortalecer los equipos ECOC contra el crimen organizado y quieren fortalecer las capacidades investigativas con programas que pueden costar hasta 2.000 millones de pesos anuales. Esto está mal hecho también. Está mal hecho porque el principal foco de filtración para los medios de comunicación y miembros del crimen organizado transnacional son efectivamente el Ministerio Público. Dentro del Ministerio Público hay que repensarlo y hay que recrear unidades especializadas dentro del Ministerio Público. Pero antes de eso, insisto, hay que cambiar las leyes, hay que crear la fuerza de tareas conjuntas. A la par de la fuerza de tarea conjunta hay que tener jueces especializados en crimen organizado transnacional, en corrupción y en lavado de activos. Y mientras no tengamos jueces y una fuerza de tarea conjunta que corran en paralelo con los actuales ministerios públicos, con el actual Ministerio Público y que respondan solo el presidente de la República, y que mientras no modifiquemos nuestra ley, nuestro código penal, mientras no castiguemos la tentativa, otra vez, la creación de la fuerza de tarea conjunta es un negocio presupuestario. O sea, otra vez, Libertad y Desarrollo está pensando en el negocio de lo que va a ser equipar una fuerza de tarea conjunta que no va a tener ninguna efectividad. Otra vez, fortalecer los equipos investigativos es no entender nada de lo que está pasando en Chile. Esto está redactado desde la mirada de gente que está detrás del negocio y no detrás de entender qué realmente pasa con el crimen organizado transnacional. Entonces, incrementar los recursos en 2.000 millones anuales para fortalecer los equipos investigativos, si no tienen tribunales especializados y si no hay una fuerza de tarea conjunta especializada para crimen organizado y terrorismo, corrupción y lavado de activos, donde las víctimas sean los ciudadanos, la banca y el Estado, realmente es no entender absolutamente nada de lo que está pasando en Chile. Y esta segunda propuesta, obviamente, de Libertad y Desarrollo, está destinada al fracaso porque solo busca gastar plata del Estado y no está realizada bajo el mínimo científico que necesita una agenda pública contra el crimen organizado transnacional. Cualquier estudiante de primer año de licenciatura en Criminología y Seguridad de Paraguay o de Argentina, que luego se especializan con masterado en Inteligencia Integral, al leer estos PDF, más encima son PDF de 6 hojas, o sea, no tienen ningún asidero científico, no hay. Esta tipo de propuestas se tienen que crear 3 años antes, con sociólogos, con psicólogos, con criminólogos. Estos son equipos de 7 u 8 personas que están trabajando 3 años antes. Y si acá hubiera un trabajo de verdad, estas propuestas
al voleo no se estarían presentando. Así que la segunda propuesta de fortalecimiento de los equipos investigativos, sin ahondar mucho en detalles técnicos, porque no vale la pena perder tanto tiempo en esto, es un bluff. Es solamente para seguir robándole plata a los chilenos. Así que está muy mal redactada. Querido amigo, un abrazo grande a todos los suscriptores del canal. Hoy somos 5.929 suscriptores del canal. Un abrazo enorme a todos ellos. Gracias por acompañarme en el mes de abril. Los invito a acompañarme durante el mes de mayo. Ya nos estamos acercando a mi regreso a Chile, así que necesito de su ayuda. Si quieren, pueden pasar de ser suscriptores al canal a ser miembros del canal. ¿Cómo pueden hacer esto? Súper fácil. Aceptando las membresías del canal, colaborando con el canal mes a mes. Este es su espacio. Acá analizamos la actualidad chilena, acá analizamos la actualidad mundial, pero de una perspectiva de la criminología y la seguridad, revelando estas mentiras que otros te quieren hacer parecer como verdades. Sobre todo en un año electoral donde todos están vendiendo la pomada y sobre todo humo. Te invito a participar activamente en tus comentarios, en tus propuestas. Suscríbete y acompáñame en este proyecto. Quiero enviarle un abrazo grande a mis amigos de Santiago, Concepción, Viña del Mar, Antofagasta, Puerto Montt, Temuco, y un abrazo especial a todos mis amigos de Magallanes, que lo deben estar pasando bastante mal, un poquito, con el temblor. Así que ánimo, fuerza, a ver cómo se comporta la naturaleza. Un abrazo desde acá del tío Fonti. A no entrar en pánico, a mantenerse comunicados con y leyendo todas las cuentas oficiales y teniendo el cargador del celular activado y cargadito. Oye, y un abrazo grande a mis amigos de Rancagua, Valparaíso e Iquique, ¿ya? Bueno, sigamos analizando estas mentiras de libertad y desarrollo. Y les pido a ustedes, por favor, que puedan compartir este video en sus importantes redes sociales para que las personas empiecen a entender cómo esta gente les miente en cada elección. Otro de las cosas que han hecho es su tercera propuesta, que habla del fortalecimiento del sistema penitenciario. Es decir, están vendiendo la pomada de que hay que tener más cárceles porque quieren dinero para construir más cárceles. Supuestamente quieren reducirlos, y va enfocado todo esto en que quieren agarrar estos negocios de la construcción de cárcel, de empresas constructoras internacionales, y te están diciendo que las cárceles son el problema, que nos faltan cárceles, que necesitamos 10.000 plazas adicionales, que hay que construir infraestructura nueva, que con infraestructura nueva podríamos eliminar la superpoblación carcelaria. Y supuestamente también están buscando reducir los costos de la obra, el costo en los tiempos, y que en estos desarrollos de proyectos tendría que trabajar Gendarmería y el Ministerio de Obras Públicas para hacer mejores requisitos y para facilitar la construcción de las cárceles. O sea, están buscando fortalecer la carpeta de proyectos de concesiones para poder construir cárceles y hacer un negocio de licitación y mantener presos que nos cuestan a cada chileno por lo menos entre 700 y 800 dólares mensuales. O sea, 700 o 800 lucas. Falso. Totalmente falso. Inhibiendo las comunicaciones de las cárceles. Eliminando absolutamente, trasladando a los presos dentro de las cárceles, lejos de su familia, eliminando los elementos corruptos de Gendarmería, no permitiendo el ingreso de celulares y computadores y reforzando los perímetros de seguridad de las actuales cárceles, declarando el ingreso ilegal a Chile como un delito con pena de expulsión directa del país a su país de origen. Se termina todo el problema de la superpoblación de las cárceles y desagotamos absolutamente todas las cárceles de la cantidad de ilegales que tenemos en las cárceles en prisión preventiva. No se necesita construir más cárceles, se necesita limpiar a Gendarmería con una investigación interna que debemos hacer
Alguien lo tiene que hacer, hay que investigar a Gendarmería, hay que limpiar los cuadros de Gendarmería en las cárceles, hay que meter inhibidores de señal en todas las cárceles, no hay que permitir la comunicación de los presos con el exterior, hay que alejar a los presos de sus familiares y de los grupos que les dan soporte en cada cárcel. Y para estas propuestas necesitamos trabajar con psicólogos que entiendan la psicopatología del crimen, gente que esté educada en sistemas penitenciarios, gente que estudie los sistemas penitenciarios y que entiendan la relación de los gendarmes, los tribunales, los abogados, la fiscalía, los psicólogos y cómo funciona la corrupción dentro del régimen penitenciario. Se ve que a Libertad y Desarrollo no le interesa terminar con el problema. A Libertad y Desarrollo lo que le interesa es aumentar el problema, aumentar la construcción de cárceles, aumentar la capacidad de presos para seguir manteniendo gente en el país presa en vez de expulsarla a sus países de origen. Le interesa seguir manteniendo licitaciones a 20, 30, 40 años de nueva infraestructura en vez de limpiar Gendarmería y evitar la corrupción dentro. Acá hay que intervenir las cárceles. Las cárceles que tenemos, solamente con intervención, solamente con cambiar jueces, hacer tribunales y jueces y fiscalía especializada en la misma base, jueces, fuerza de tarea conjunta, tribunales, equipos especializados en investigación intracarcelaria y extracarcelaria, nos evitamos el gasto de millones y millones y millones de dólares, expulsión inmediata cambiando una sola cosa. Ingreso ilegal al país, delito, pena, expulsión. Chao, nada más. No lo vamos a necesitar de 10.000 plazas porque nos vamos a ahorrar muchas más plazas expulsando a los que están dentro de nuestras cárceles y a quienes les dan soporte fuera de nuestras cárceles y haciéndonos cargo de nuestros presos de forma integral. Mala propuesta ahí, pues, amigos de Libertad y Desarrollo. Otra mentira detrás del negocio de las carpetas de concesiones. Usted ahí se da cuenta que pensar en estas nuevas cárceles, pensar en un régimen penitenciario especial donde supuestamente hay que construir una cárcel especial para estas personas, no, los regímenes penitenciarios especiales se pueden hacer dentro de las mismas cárceles que tenemos con la infraestructura que tenemos, no hay necesidad de construir más. Entonces, mal ahí. Malas propuestas como el repensar el rol de Gendarmería, y hacerlo dependiente del ministerio, más dependiente de su rol, hacerlo dependiente del Ministerio de Seguridad Social y no del Ministerio de Justicia, es darle mayor abanico de corrupción al Ministerio de Seguridad Pública. Es así de fácil. Está mal hecho la propuesta. No sacamos nada con sacar a Gendarmería del Ministerio de Justicia y meterlo al Ministerio de Seguridad Pública. Ampliamos el abanico de corrupción. Eso es para crear más subsecretarías dentro del Ministerio de Seguridad Pública. Y, insisto, esta propuesta no merece mayor análisis, no merece mayor vuelta. Uno, al leer un PDF y al tener más de 2 años y medio de estudio en una carrera de licenciatura en Criminología y Seguridad, se da cuenta de que son malas propuestas por no declararla propuesta mentirosa. Que en realidad son eso, son propuestas mentirosas. ¿Por qué? Porque no atacan el centro del problema, sino que aumentan el problema. Sí, así es fácil. Es triste, es triste. A ver, es triste leer esto, es triste darte cuenta que quienes supuestamente eran tu héroe antiguamente en materia política terminaron siendo tus verdugos. Es triste ver cómo estos políticos le mienten a la gente con propuestas que carecen de sentido científico. Hay otras propuestas. Hay supuestamente las 5 propuestas para combatir el crimen organizado son mentiras, lamentablemente. No le hagan caso
porque un bluff no van a resultar, es solamente para alimentar las concesiones y gastar más plata. Sobre la agenda para crecer en comercio exterior en medio de la guerra comercial, y supuestamente son políticas del 2026 al 2030, yo no entiendo cómo Libertad y Desarrollo sabe que la guerra comercial va a durar hasta el 2030. Entonces, otra vez son propuestas que uno se da cuenta que son basadas en pensamientos mágicos, que carecen de algo científico. Nadie puede asegurar que estas propuestas van a funcionar. De hecho, en las 5 propuestas para combatir el crimen organizado no se habla de mecanismos de transparencia, anticorrupción y de seguimiento de la ciudadanía de estas propuestas, si los seguimientos van a ser trimestrales, semestrales, bimestrales. No hay nada. Es un bluff. Esto es, no sé cuánto habrá salido este paper, seguro millones y millones de pesos habrán pagado por hacerlo con inteligencia artificial, y más encima con el más penca de la inteligencia artificial, porque está mal hecho. Después hablan de 11 propuestas para enfrentar la permisología. Yo no soy experto en permisología, pero seguro que si un experto en permisología ingresa a la página de lyd.org, va a poder leer esta propuesta y hacer un video al respecto y darse cuenta que está mal hecho. Y propuestas para mejorar el sistema electoral en Chile. Me imagino que si yo abro el PDF, que no lo he hecho hasta el momento, me voy a encontrar con que van a querer reformar la fragmentación que tanto les preocupa, y van a querer darle mayor eficacia gubernamental, estabilidad, representatividad, simpleza, competitividad y vinculación al sistema electoral. Entonces, me imagino que lo que pretenden los partidos políticos es disminuir la magnitud de los distritos actuales a un número más acortado, y pasando a un total de 120 diputados. Y en fin, reformar el sistema político es lo que buscan. Básicamente no se diferencia mucho a la izquierda, es lo mismo, es la misma cuestión, solo que algunos van detrás de unos negocios y otros van detrás de otros negocios. Pero es cierto, sin seguridad no hay desarrollo. Entonces, imagínense, si las propuestas estrellas, que son supuestamente 5 propuestas para combatir el crimen organizado, son mentiras, entonces la agenda para crecer en comercio exterior en medio de la guerra comercial también son mentiras, porque si no atacan la corrupción estatal en ninguna de estas 5 propuestas, estamos cagados. Si dentro de estas propuestas no se ataca la corrupción del Estado, no pueden enfrentar la permisología, porque va a seguir habiendo corrupción. Y si no atacan la corrupción política y no crean organismos para atacar la corrupción política, como los tribunales especializados en corrupción política, tampoco pueden reformar el sistema electoral. Es como que están empezando a comerse el postre y ni siquiera empezaron por el aperitivo. O sea, mal ahí. Insisto, lean ustedes, pero como estudiante en licenciatura en criminología y seguridad, que ustedes pagan la carrera, les están mintiendo. Señores, Libertad y Desarrollo, ustedes están mintiéndole a la gente con estas propuestas, se los digo en la cara. Estas son propuestas mentirosas, redactadas por gente que no tiene idea sobre redactar agenda pública en materia de crimen organizado transnacional, ni de sistemas penitenciarios. Sobre lo otro, no me puedo expresar porque no soy cientista político, ni soy economista, ni soy administrador público. Pero solamente al leer las 5 propuestas con combate al crimen organizado, me doy cuenta que son una manga de mentirosos. Para ustedes que me están viendo en el... y me hago cargo de lo que digo, y se lo puedo rebatir sin ningún problema, donde quieran, cuando quieran, a la hora que quieran, extendiéndome en materia técnica sin ningún problema, pero en un video de YouTube creo que es suficiente para Libertad y Desarrollo. Al nivel de Libertad y Desarrollo, así, nivel cualquiera. Querido amigo, para ustedes, muchas gracias a los que están realizando sus aportes voluntarios en esta semana. Ya empezamos los días de mayo y ya hay personas que están acordándose de su tío Fonti, que está trabajando para todos ustedes. Gracias a la Vero, muchas gracias sinceramente, Vero, por estar siempre presente. A María Angélica también, a Samuel Antonio, a Ana de Osorno y a Mónica. Muchas gracias, un abrazo grande desde acá, a 181 días de volver a Chile. Muchas gracias por su aporte voluntario a la comunidad. También
tienen la posibilidad de hacerlo en el link de mi cuenta corriente del Banco Falabella. Acá pueden hacer sus aportes voluntarios y para apoyar el periodismo de investigación basado en análisis desde la carrera de licenciatura en Criminología y Seguridad que estudio para ustedes y gracias a ustedes desde el año 2023. En estos tiempos en los que la crítica y el pensamiento libre están bajo ataque desde tantos frentes, te invitamos a hacer tu aporte voluntario. Tu respaldo me permite seguir haciendo mi trabajo para ustedes. Patricio, muchas gracias por estar en PayPal siempre, todos los meses. Muchas gracias, Pato, por estar apoyando este trabajo que es para ti, para tu familia, para los tuyos. Y sobre todo a todos los mecenas de Patreon que aportan mes a mes. Un abrazo grande a todos mis mecenas y sus familias. Gracias por permitirme seguir trabajando para ustedes. Si les gustó este video, únanse a la comunidad, denle like, suscríbete, activen las notificaciones. Si quieren apoyar el canal, pueden hacerlo con un super thanks. Muchas gracias a todos. Oye, y a los de Libertad y Desarrollo, a la gente del Think Tank, por favor, dejen de mentir. No le mientan a la gente ahí en Alcántara 498 en Las Condes, Santiago. Por favor, a su presidente Carlos Cáceres, dejen de mentirle a la gente. Si van a hacer cosas, háganle en serio. Rodéense de profesionales serios y esta fantochada, déjensela para los años 90, para los años 80, para principios de los 2000, 2010, cuando se le podía mentir a la gente tan fácil. Pero con las redes sociales, ya en poder de toda la ciudadanía y con periodistas que trabajamos de forma independiente, que no dependemos de ustedes, ni de sus partidos políticos, ni de la pauta estatal, ni de favores políticos, ya no es tiempo de mentira. Es tiempo de que si van a hacer la pega, háganla bien, no mientan, hagan bien el trabajo y dejen de ganar la plata fácil y esfuércense un poquito. Así que usted como usuario deje de creer en estos centros de pensamiento. Son fantochadas, no saben de lo que hablan, carece de carácter científico todas sus propuestas, o a lo menos yo me refiero, si la base que es la seguridad es una fantochada, imagínense lo que será lo otro. Perdón por lo directo, y sin filtro, pero me cargan los mentirosos y me carga que en el tiempo electoral estos tipos mientan. Y si estuviera en Chile, obviamente iría a Alcántara, a la Fundación Libertad y Desarrollo o al Centro de Pensamiento, tocaría el timbre y me gustaría hablar con quien redactó esto y pedirle una entrevista. Y me gustaría dejarme en ridículo frente a toda la gente. No tengo esa oportunidad, pero finalmente la voy a tener en 181 días más. Ese es el periodismo que yo quiero hacer. Ir con una cámara, descubrir estas mentiras, por ser especialista en esta área de criminología y seguridad, ir a encarar a los mentirosos, hacerle una entrevista, obviamente no van a querer, y bueno, frente a su oficina, hacer un video explicativo de estas cosas. Por eso tengo ya ganas de volver a mi país y por eso lo estoy haciendo de forma tranquila, avanzando en mis estudios, en las masterclass, en las charlas, yendo a todos los simposios habido y por haber, y exposiciones para llegar antes de las elecciones. Pero me imagino que esto le va a servir a muchos de ustedes en el momento de votar. Y no le va a servir mucho a Libertad y Desarrollo. Cuando ustedes quieran, queridos amigos de Libertad y Desarrollo, Centro de Pensamiento, yo a partir del 1 de noviembre estoy en Chile. Así que ustedes me pueden invitar, si quieren, en una de sus universidades amigas, Universidad del Desarrollo, la que quieran, Universidad San Sebastián, me da lo mismo, en la calle, en una plaza pública, armamos un escenario, una sillita, unos parlantes, invitamos a la gente y yo me dedico a rebatir cada uno de sus mentiras frente a todo el mundo y a los medios que ustedes inviten. Miren, no hay ningún problema. Si las mentiras no pueden sostenerse sin base científica. Entonces, yo los invito a ustedes, a los que hayan redactado esta fantochada, a que a partir del 1 de noviembre lo hagamos. Si quieren, los invito a mi canal de YouTube. Hablamos acá, dividimos la pantalla en dos, hacemos un vivo y respetuosamente les digo mentirosos en su cara a los señores de Libertad y Desarrollo. Para ustedes, mis queridos seguidores,
Un abrazo grande. Creo que vamos a empezar a disfrutar de estas caídas de careta donde todos están desesperados por un voto. Yo me retiro a mis aposentos, al sarcófago, como diría la Lorna Taylor, y nos vemos en el próximo video acá en el canal de Pablo Fontirroy. Gracias por estar. Tíos de Libertad y Desarrollo, paren de mentir.